de lo que subieron los medicamentos. Ustedes saben, están hablando de aproximadamente en poquito más de 2 años, algo así como 280%. Marcelo, buenas tardes, ¿qué tal? Gracias por estar aquí. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Sí, lamentablemente, no es la primera vez que hablamos del aumento de los medicamentos y estos son los temas que debiera tratar la coalición oficialista, ¿no es cierto? Que son temas sensibles a la población, la gente no puede pagar los medicamentos, inclusive le están pidiendo al farmacéutico que le dé algo más barato o que le abra el envase y le corte en la tira del blister 1 o 2 comprimidos para cumplir el tratamiento del día. Marcelo, y otro de los aumentos tiene que ver con las prepagas, por supuesto, que se viene ahora a partir del 1 de agosto un nuevo aumento. Hablamos entonces en febrero de un 4%, en junio de un 7,5% y ahora en agosto nuevamente se repetiría este mismo importe. Ya superan la inflación oficial. ¿Cómo afecta esto al bolsillo? Tanto el aumento de medicamentos como las prepagas. En ambos casos, en los medicamentos y en las prepagas, aumentaron por encima de la inflación, con lo cual son aumentos injustificados. ¿Cómo afecta a las prepagas? Bueno, gente que tenía un plan determinado en la prepaga va a un plan más bajo. O la gente que tenía un plan mínimo básico en la prepaga se queda sin prepaga y se va a hacer atender al hospital público. Entonces, esa es la realidad. La gente deja de tener la cobertura de salud, de tener protegida la salud por una razón económica, ¿no es cierto? No puede hacerle frente ni al pago mensual de su prepaga ni a los medicamentos que lo conllevan. Y aquellos que conllevan. trabajan en relación de dependencia y cuyos aportes de alguna manera pagan. Bueno, los que están en relación de dependencia sí, tienen cubiertos por lo que es la seguridad social, o sea, parte del aporte de su salario va a su obra social, en ese sentido están protegidos. Pero recordemos que gran parte de los trabajadores perdieron esa relación de dependencia, es decir, perdieron su trabajo. Muchos pasaron al monotributo. Exactamente. Eso les hace en alguna medida perder la cobertura de salud que tenían, deberían gestionar una independiente, eso demora un tiempo, con lo cual hay un impasse donde no tienen cobertura ni siquiera de la obra social, es decir, también en eso se ve perjudicado y nosotros nos toca ver, por supuesto. Y casos en donde hay distintas empresas que también dejan sin cobertura también a los trabajadores. Es que la empresa es muy rígida. Estas empresas que últimamente aparecen en las noticias por no atender bien en las clínicas y que los pacientes entran para procedimientos básicos, ¿no es cierto? Como es un dolor lumbar que le tienen que aplicar una anestesia y salen muertos, ¿no es cierto? O los que tienen que hacer una endoscopía y salen muertos. Bueno, esas son las prepagas más caras de la República Argentina. Que si uno no tiene la cuota del mes efectivamente paga, da la orden al prestador y cuando uno va con su carnet a hacerse atender, el prestador dice, no, mire, no lo puedo atender porque usted no pagó la cuota, hable con su prepaga y la prepaga que le dice, no, mire, hasta que usted no pague por adelantado, no le damos atención. Esa es la triste situación. Marcelo, ¿no? el contrapunto de estos aumentos tiene que ver precisamente con algo que me llama a mí particularmente, poderosamente la atención, que es justamente lo que gana la industria farmacéutica, en realidad los que ganan los laboratorios. Por ejemplo, tengo un dato aquí que dice, las farmacéuticas informaron que sus ingresos no paran de crecer. En el primer trimestre de 2018 se vendieron productos por 25.659 millones de pesos, también por arriba del costo de vida. La facturación local de medicamentos importados creció por encima de la facturación total y de la inflación general y superó los 7.600 millones, bla, bla, bla. Bueno, no importa. Lo que quiero decir es, porque estos son números, lo que quiero decir es que los laboratorios no dejan de crecer, siguen ganando y ganando y ganando. Y aparentemente, Marcelo, es una industria contra la que no se puede luchar, porque cuando uno va contra los laboratorios, explota algo. ¿Qué es lo que pasa con esto? Bueno, son una corporación muy poderosa. Esto es mundial, ¿verdad? Mundial. Sí. Pero en la Argentina inclusive es superior a otros países. Y doy un dato, ¿no es cierto? Alemania. Y doy un nombre porque, bueno, lo tengo que explicar mejor. Bayer, que es de origen alemán, gana proporcionalmente mucho más en la Argentina, o sea, la tasa de rentabilidad que tiene, que en Alemania. Entonces, eso es un dato. De hecho, entre las compañías farmacéuticas... Bueno, lo mismo que los fondos buitres, mucho no diferencia, no hay diferencia. Bueno, exactamente. Estamos más o menos ahí, sí. Bueno, entonces, entre ellos se pasan la información
que entre los mejores países para invertir, entre comillas, Ajá. está la Argentina, porque la tasa de rentabilidad que les asegura la Argentina en los laboratorios no existe en el resto del mundo. Entonces, esa es la situación de los laboratorios. Por supuesto que si un gobierno quiere ponerle límites, quiere decirle, no, señor, usted no puede aumentar el precio por encima de la inflación, porque usted está vendiendo un insumo esencial para la salud y para la vida. El paciente que no toma el medicamento se puede morir. ¿Y qué hace entonces el gobierno? Lobby. No, de ninguna manera. Ahora, Nosotros ¿quién tenemos regula, costos, el precio de los medicamentos? ¿Perdón? ¿Quién regula el precio de los En la medicamentos? Argentina no hay regulación de precios de medicamentos. Eso es Porque lo que digo, hoy debería por hoy cambiar. los medicamentos que más aumentan precisamente son los que consumen los jubilados, los que más necesitan, ¿no? Totalmente. El jubilado se gasta el 40% de su jubilación mínima, estos 8.000 que está cobrando actualmente, en medicamentos. Porque si bien el PAMI cubre un porcentual del medicamento, que a veces es el 40, el 80% en algunos casos, y hasta algunos se los da sin cargos, el 100%, el porcentual que tienen que pagar, sea el 20, sea el 30 o sea el 60% del valor del medicamento, eso es muy costoso para el jubilado y le consume este 40%. Entonces el Estado está ausente en eso. El Ministerio de Salud, el ANMAT, o sea, la política, digamos, pública en materia de medicamentos de este gobierno es dejar librados los precios de los remedios al mercado. Y por supuesto, Como el petróleo, diríamos. Claro, pues lo mismo, exactamente. Con la diferencia que, bueno, uno de repente, el tema de la nafta para digamos, el auto, no es tan esencial como el medicamento para la gente. Entonces, obviamente, cuando uno deja regulado, o librado, no regulado, librado al mercado el precio del medicamento sube. Nunca bajó, nunca se contuvo el precio. Y de hecho, digamos, Ruemer, para decirlo con nombre y apellido, está entre el grupo de empresarios muy afines a este gobierno. Marcelo, hablando Sí. de empresarios, hay que recordar a la gente que inclusive cuando ustedes discuten paritarias, no se tiene en cuenta una ley o una norma que sí rige para los bancarios, que es que la actividad bancaria es una de las que más rentable es, porque los medicamentos lamentablemente van a ser necesitados siempre, también es una realidad esta. Por supuesto. Nosotros cuando negociamos paritarias con este sector, que es muy duro, muy difícil, que gana millones, como bien se dijo en el informe, cuando intentamos cerrar paritarias es el techo del 15%, Marcelo. No se puede dar más que porque el gobierno ya lo mandó a decir. De ninguna... Aparte, no es así como vos decís que la tasa de rentabilidad, no es así. Nos mienten en la cara porque en realidad no es que la información que nosotros decimos no la puede ver la gente. La gente ve cómo aumenta casi diariamente el precio de los medicamentos porque el laboratorio tiene la facultad de apretar la tecla de la computadora del laboratorio central y cambia las computadoras de la farmacia. Entonces, eso es indubitable. O sea, la gente puede comprobar este aumento y la rentabilidad, que por otra parte, muchos medicamentos que han ya pasado digamos, la etapa de la patente, que es muy fácil de elaborar y muy económico de elaborar, no se justifica que tengan los precios tan elevados que tienen. Entonces, eso hace falta políticas que regulen desde el Estado, pero el Estado se lo hemos pedido al ministro de Salud, a este y al anterior de este mismo gobierno, ¿no es cierto? Al ANMAT, al titular del ANMAT, no podemos hacer nada. La Secretaría de Comercio, por supuesto, no les pide ningún tipo de explicaciones respecto del precio del medicamento. Y bueno, entonces es muy difícil así, porque son, digamos, los dueños de la Argentina, Sí. o una parte de los dueños de la Argentina. Marcelo, vos sabés que más allá del tema de medicamentos, que en muchos casos la gente no puede pagar, lo que la gente tampoco puede pagar, y en muchísimos casos, cada vez más,